Birlip, 3 de marzo de 1945. Comentario sobre la libertad interior 2, ¿qué entiende por ser más libre? A veces este trabajo fue definido como algo que otorga más libertad interior. La libertad interior es hacer lo que le gusta tal como es usted ahora. En lo que respecta a la última parte de la pregunta, ¿la libertad interior es hacer lo que le gusta tal como es usted ahora? La mayoría de la gente contesta que no consiste en hacer lo que le gusta. Al mismo tiempo agregaría que toma mucho tiempo darse cuenta de esto. Se necesita mucho tiempo para comprender que hacer lo que gusta no nos da libertad, sino que al contrario es una forma de esclavitud mientras no intentemos ir más conscientemente en contra de lo que nos gusta hacer mecánicamente. Entonces comenzamos a darnos cuenta que hacer lo que nos gusta no es en realidad lo que nos gusta. Cuando estamos gobernados por nuestras pasiones, por nuestros impulsos mecánicos, por querer hacer lo que nos da la gana, no nos sentimos muy cómodos en nosotros mismos. Seguir la obstinación no conduce, eventualmente, a ninguna satisfacción. En una cuestión de esta clase es preciso empezar desde una base muy sincera y no desde una base teórica, es decir, desde la verdadera autoobservación de lo que sucede cuando hacemos simplemente lo que nos gusta, digamos, desde nuestro lado perezoso, o desde nuestro lado sensual, o desde nuestro lado celoso, o desde nuestro lado negativo, y así sucesivamente. Hablo así porque es muy fácil decir teóricamente que uno no gusta realmente de hacer lo que gusta. Estamos siempre haciendo lo que nos gusta. Por ejemplo, estamos siempre evitando los esfuerzos que de una manera u otra sabemos que es preciso hacer, y a no ser que reconozcamos sinceramente esto no estamos en paz con nosotros mismos y no comprenderemos bien de qué trata el trabajo. Este punto fue entendido en todas las épocas y es una de las cosas más extraordinarias en la experiencia del pasado. ¿No es extraordinario darse cuenta que en todas las épocas las gentes pensaron que no podían hacer simplemente lo que les gustaba? ¿Cómo podemos darnos cuenta de este factor que se repite a todo lo largo de la historia a menos que admitamos que otras influencias están obrando sobre nosotros que no son las de la obstinación de nuestros apetitos? Aquí tenemos el punto decisivo de nuestra comprensión del trabajo. Aquí tenemos una concepción de que obra sobre nosotros algo más que el hacer lo que nos da la gana. Pero repito que es preciso comprender internamente que las cosas son así y que la autosatisfacción de nuestros deseos no lleva a ninguna armonía interior. Ahora bien, en lo que respecta a no hacer lo que nos gusta, estamos, ante todo, bajo las leyes externas del país que nos impiden hacer muchas cosas que de otro modo haríamos por propia voluntad o por obstinación. Este es el primer freno, pero cabe advertir que es un freno puramente externo. Un hombre que obedece a la ley por temor no es un buen hombre. Probablemente la mayoría de las gentes no sienten otro freno en sí mismas y, si no hubiera tales cosas como las leyes externas y el miedo que deriva de ellas, se comportarían de una manera imposible porque no hay bondad interna de ser. Por eso debe de haber, ante todo, restricciones externas edificadas por la ley, para que una civilización sea posible. Pero hay asimismo restricciones internas que pueden obrar sobre nosotros a través de la influencia del trabajo. Estas están conectadas con la conciencia real. En otras palabras, debemos aprender a distinguir entre dos clases de restricciones. Por ejemplo, por medio del desarrollo del sabor interior nos damos cuenta de lo desagradable de los estados negativos. Pero no hay ley externa acerca de los estados negativos. La policía no lo arresta por ser negativo. Todos los estados negativos al llegar a su punto culminante llevan a la violencia, a la venganza, hasta el crimen. Luego, claro está, la ley externa hace su aparición. El mandamiento no matarás es, ante todo, literal y se refiere a la verdadera ley. Pero el significado psicológico es muy diferente y, como es sabido, matamos psicológicamente a mucha gente,
Cuando no, la mutilamos y la herimos, es decir, si en realidad hiciéramos lo que queremos, seríamos arrestados por la policía. Por lo tanto, las leyes externas nos impiden hasta cierto punto hacer lo que nos gusta, pero las influencias internas del trabajo empiezan a obrar sobre nosotros y sentimos emocionalmente que el trabajo nos impide hacer lo que queremos de una manera muy diferente. A medida que el trabajo se enriquece en comprensión y se conecta más sutilmente, empezamos a vacilar en hacer muchas cosas que antes hacíamos por falta de discernimiento. Comenzamos a dar una nueva orientación a todas las cosas y a todas las personas, edificamos una nueva casa, una nueva arquitectura interior. Cuando esto empieza ya sabemos que no podemos comportarnos de cierta manera, pensar y sentir de cierta manera, tal como lo hacíamos antes, impunemente. Todo el acercamiento a nosotros mismos y todo el acercamiento y la concepción de las otras gentes, se convierte en una cosa mucho más fina y mucho más interesante. Cuando esto sucede empezamos a flotar, por así decirlo, a elevarnos del suelo, a aprender a navegar. De todo ello surge el segundo cuerpo, es decir, un cuerpo organizado que la conciencia ocupa, un cuerpo psicológico, muy alejado del cuerpo físico y sus reacciones. Entonces empezamos a vivir en nosotros mismos, a vivir en la vida y no ser simplemente nuestras reacciones a la vida. Empezamos a vivir en nuestra vida, y ya no pertenecemos simplemente a la vida, al mundo, a las reacciones mecánicas, a las cosas externas. Nuestra psicología empieza a ser del trabajo y no meramente de la vida. Entonces sabemos que no podemos hacer lo que nos gusta o como nos gustaba, sino que es preciso seguir, gustar otro orden de ideas, otro significado de nosotros mismos, otro modo de vivir nuestra vida, en lugar de ser simplemente nuestra vida. Si hace lo que le gusta mecánicamente, está en la tierra. No hay nada que lo distinga de la tierra, de la vida y sus incidentes. Cuando se eleva por medio de las influencias del trabajo, aprende a tocar la tierra de un modo diferente. De hecho, llega a la orilla de la tierra donde toca el mar, y luego, por así decirlo, empieza a vivir en un medio diferente, a navegar por encima de la tierra, a estar en un navío que no es de la tierra, un navío tan real que sufre cuando lo abandona. Esta travesía, este viaje, fue representado muy a menudo en los mitos esotéricos, y es la mejor manera de comprender lo que significa la forma del segundo cuerpo. Este es el cuerpo psicológico, una habitación psicológica, que lo eleva por encima de la sensual tierra de sí mismo, y para sustentar ese cuerpo, para mantenerlo en buenas condiciones y desarrollarlo, es preciso que guste de otra serie de gustos, otra serie de valores, una nueva serie de ideas. El trabajo dice, trabaje contra lo que no le gusta. Asimismo dice respecto de otra cosa. Intente gustar de lo que no le gusta, y no gustar de lo que le gusta. Como dije, el mejor ejemplo es tomar las emociones negativas, que nos gustan, y pensar profundamente en la relación que tiene con ellas, porque en cuanto se dé cuenta que cada vez que es negativo se debe a su culpa, sea cual fuere la causa externa, ya tiene una orientación completamente nueva en usted, un nuevo cuerpo psicológico. Ya no necesitará más tomar su libra de carne, porque si lo hace, si le gusta, se encontrará nuevamente en la tierra de sí mismo y al punto, toda la fuerza de trabajo se escapará. Cada átomo de acrecentada conciencia desaparecerá y se encontrará en medio del tumulto y la confusión de la vida ordinaria. Perderá este cuerpo del trabajo, esta barca, esta arca. Ahora bien, muchas personas dicen que para ser libre es necesario ponerse bajo más leyes. Esto es exactamente lo que dice el trabajo. El trabajo dice que un hombre debe ponerse bajo las leyes del trabajo, esto es, bajo más leyes, para alcanzar el desarrollo, que es libertad. Toda libertad en el sentido esotérico es debida al desarrollo interior, tanto del lado del conocimiento como del lado del ser. Esto forma en nosotros un nuevo nivel de comprensión.
Un nivel superior de ser siempre es más libre que un nivel inferior. Para llegar a un nivel superior de ser es preciso ponerse bajo más leyes que las que pertenecen al actual nivel de ser. Podemos vivir mecánicamente con arreglo a las leyes pertenecientes a nuestro nivel de ser, o vivir más conscientemente con arreglo a las leyes de un nivel superior de ser, y este es el objeto del trabajo que nos enseña que es menester trabajar sobre sí para alcanzar un nivel superior de ser, no por una ciega obediencia sino por una inteligente percepción del nuevo conocimiento de que habla el trabajo, es decir, por medio de la comprensión, que es la fuerza más poderosa que podemos crear en nosotros mismos. El trabajo no es una serie de mandamientos literales a los que hay que obedecer como el decálogo, sino una serie de nuevas ideas, de nuevas percepciones interiores, que nos hacen pensar y ver de un modo nuevo y a cuya verdad llegamos gradualmente desde nosotros mismos, desde nuestra comprensión. Es sabido que a medida que se asciende por el rayo de creación se llega a estar bajo menos leyes. Comprender esta idea es muy importante y a ello se debe que se diga tan a menudo que es preciso comprender el significado del rayo de creación. Supongamos que nuestro ser está bajo 48 órdenes de leyes y hacemos lo que nos da la gana. Ahora bien, un hombre que está bajo 48 órdenes de leyes está en un punto muy bajo del rayo de creación y en un mundo muy malo, tal como se lo puede ver claramente, porque este no es un buen mundo. Para empezar, tal hombre puede llegar a estar bajo 24 órdenes de leyes, aun cuando existe en la tierra, y por último bajo 12, mas para poder lograr esta nueva libertad, porque es evidente que al estar bajo 24 órdenes de leyes se goza de más libertad que bajo 48 órdenes de leyes, debe ponerse momentáneamente bajo más leyes para llegar a estar bajo menos leyes, es decir, debe obedecer el trabajo según su creciente comprensión de él, y vivir cada vez más de acuerdo con lo que el trabajo enseña. Cuando empieza a ver esta necesidad emocionalmente, ya está muy cerca de un cambio en su nivel de ser, pero este cambio no tendrá lugar mientras siga viendo el trabajo como algo externo, meramente, como una serie de reglas, de afirmaciones. Comenzar a ver la verdad del trabajo por sí mismo es la primera etapa. La próxima etapa es cuando dicho hombre comienza a aplicar su voluntad al trabajo, cuando empieza a querer lo que comprende del trabajo en sí mismo. Esta es la segunda etapa. Entonces pasa a estar bajo menos leyes al tener que observar más leyes. Esta es la dirección que sigue la libertad en relación con el trabajo y con toda la enseñanza esotérica. Por otra parte, si solo obedece a sus impulsos y solo satisface sus apetitos e intereses propios, mira hacia abajo y no hacia arriba o, si se prefiere, mira hacia el exterior y no hacia el interior, y así tiende a descender en el rayo de creación hasta llegar al nivel de la luna, es decir, es víctima de sus apetitos y obstinación y se encierra cada vez más en una prisión y se vuelve cada vez más exigente e inútil. Son muchos los ejemplos evidentes de este orden de cosas, tal como la gente que recurre a las drogas, etc. Pasan evidentemente cada vez bajo más leyes, simplemente haciendo lo que gustan, y llegan a ser incapaces de hacer un esfuerzo cualquiera. Ahora bien, todo crecimiento solo se hace por medio del esfuerzo. Hablando esotéricamente, es sólo posible por medio de un esfuerzo correcto, y por esta razón, un sistema esotérico genuino nos debe enseñar la clase de esfuerzo que tenemos que realizar para crecer. No podemos crecer por nosotros mismos, por nuestras ideas. Solo podemos crecer por medio de un conocimiento totalmente nuevo y una concepción por entero nueva de nuestros sentimientos y de lo que somos. Aquí es preciso introducir toda la enseñanza del trabajo que se refiere a ser pasiva a la personalidad, porque mientras estemos bajo la plena influencia de la personalidad no gozamos de ninguna libertad. Solo teniendo algún vestigio de centro magnético verdadero en nosotros, nos hubiéramos dado cuenta de ello aún antes de conocer el trabajo.
Llegar a ser más libre significa un cambio en el nivel de ser hacia arriba, esto es, hacia adentro. Significa una comprensión más profunda de nosotros mismos y de las otras gentes y del significado de la vida y del por qué estamos aquí. Si somos capaces de crecimiento y sentimos un sincero deseo de ponernos bajo las influencias del trabajo, entonces el cambio de nivel de ser será cada vez más probable. Puede tener su punto de partida en una semilla minúscula, una experiencia nimia pero genuina que nos ha impresionado. Entonces se entabla la lucha con enjambres de malos yoes, de actitudes equivocadas, de estados equivocados. Empero, si la semilla fue plantada, crecerá eventualmente, a condición de que obtenga suficiente ayuda en una continua rememoración de las ideas del trabajo. Pero, al cabo de cierto tiempo, podrá crecer sino con escasa ayuda externa. Y la dirección que sigue este crecimiento hacia lo alto, hacia lo interior, lleva a la libertad interior, porque crecer significa ascender por la octava lateral, hablando diagramáticamente, hacia el sol, y así pasar a menos y menos leyes a liberarse uno mismo de la personalidad. Todas estas ideas deben interrelacionarse en nuestra mente pensando a solas en ellas, con el fin de comprender qué significa una mayor libertad. Regresemos ahora a la primera parte de la cuestión. ¿Qué entiende por ser más libre? Una persona dio el siguiente ejemplo. Se pueden tener considerables ambiciones mundanales, y en la persecución de estas ambiciones estar constantemente atormentado por el temor del efecto adverso que uno puede producir en las personas capaces de promover dichas ambiciones. Si entonces se llega a ver la vanidad de tales empeños y que la ambición no lleva a ningún lugar sino a la ansiedad y a la desdicha, y si, obedeciendo a una ley superior, se las abandona completamente, su poder queda quebrantado y se logra una libertad inmediata de todas las preocupaciones que resultan de la ambición. Sí, esto es muy cierto. Cuanto más identificado se está con la vida, más temor se sentirá, más se sentirá que la existencia depende de las cosas externas. Cuanto más identificado se está con lo que es exterior a uno mismo, más se sentirá el temor de perderlo todo. Si mi centro de gravedad es completamente exterior a mi persona, digamos en dinero, en posesiones, etc., más atado estaré a las circunstancias externas y así seré más máquina, dirigida por las circunstancias externas y dependiendo de ellas. Por ejemplo, si toda la felicidad de un hombre depende de una persona, entonces en verdad ese hombre llega a ser función de dicha persona, lo cual de seguro no es justo. No veo cómo es posible comprender la idea del recuerdo de sí si mi vida es vivida en función de otra persona. Similarmente, tal como lo dice una persona, se puede estar en poder de una persona hacia quien se tiene una actitud negativa. Esto es correcto, y solo lo pueden ver por ustedes mismos. Se puede estar enteramente en poder de una persona a quien se odia. Pero ¿es esto recuerdo de sí? No, es puramente estar en poder del mundo, estar en la tierra y en poder de ella, es decir, de los sentidos. Repito que el recuerdo de sí no tiene nada que ver con esto. El sentimiento que obtiene del odio puede parecernos un sentimiento muy fuerte de yo, pero ese sentimiento no es el yo. Es al contrario, un yo que se deleita odiando y siendo cruel, bajo cuyo dominio ha pasado y al cual ha consagrado su existencia. Una persona cita un pensamiento que se mencionó en una de las disertaciones anteriores sobre la libertad interior. El pasaje es el siguiente. La naturaleza de la libertad es completamente desconocida para aquellos que no poseen conciencia moral, porque para ellos la libertad consiste en hacer exactamente lo que quieren. Esto es muy cierto y solo agregaré que, si se trata de la conciencia real, no estará atormentado por ella sino que la percibirá de un modo muy gentil, mientras que si se trata de la conciencia adquirida será atormentado por ella. La conciencia real nunca es violenta y su acción es tan gentil que para la mayoría pasa desapercibida.
Es preciso detener el tránsito de la vida para oírla, y es mucho más inteligente que nosotros. Aquí tenemos una buena respuesta que además es muy práctica. Hay una antigua frase estoica que dice que todos estamos atados a la vida como un perro a un carro y que tenemos que aceptar las cosas, es decir, no ser arrastrados por el carro sino andar a la par. Cito dicha respuesta. Recuerdo haber oído decir, cuando me inicié en el trabajo, que la posición del hombre era en cierto modo semejante a la de un perro atado a un carro y al que el carro arrastraba porque el perro se resistía a la cadena que lo llevaba. Si el perro no se hubiera resistido al tirón de la cadena y hubiera corrido a la par del carro, habría gozado de mucho más libertad. Es así como entiendo el primer paso que hay que dar hacia la libertad interior. Ver nuestra verdadera posición respecto de la verdad sobre nosotros mismos y sobre las leyes bajo las cuales estamos. Sí, pero es preciso más discernimiento. Si objetamos todo siempre esperando a lo que no hallamos y estamos muy identificados con la vida, recibiremos muchas heridas y seremos arrastrados llenos de resentimiento. Por eso el trabajo dice que debemos ser pasivos a la vida, lo cual es una cosa muy difícil de entender porque siempre pensamos que podemos hacer y que las cosas deberían ser diferentes de lo que son. Practicar la no objeción a todo cada día durante un breve periodo es un muy buen ejercicio y enseña muchas cosas sobre uno mismo y los yoes del no trabajo. Ser más pasiva a la vida significa ser más pasiva a la personalidad. Una persona pregunta, ¿hay algún grado de libertad interior en la atención dirigida? Sí, se es más libre porque uno está en las partes más conscientes de los centros que están bajo menos leyes. Las diferentes partes de los centros están bajo diferentes leyes. Al término de una respuesta se cita a Francis Thompson. Solo te sentirás bendito cuando Dios te obligue a ser libre y sus alas te cubran. Sí, si se sustituye Dios por el trabajo y se concibe, realmente, lo que significa ser obligado por el trabajo. Desdichadamente nos entregamos a toda clase de emociones y ni siquiera por un instante las relacionamos con el trabajo e imaginamos que tengan algo que ver con el trabajo. Es preciso recordar que el trabajo necesita mucho tiempo para penetrar en unos pocos yoes y que, en nosotros, la mayoría de los yoes aún no han oído hablar del trabajo. Es menester enseñar el trabajo a todos los paganos, como dicen los evangelios. Varias personas dijeron que hacer lo que se quiere significa que un yo es el que hace lo que quiere. Por ejemplo, una persona dijo, en este nivel, el hacer lo que nos gusta, significa seguir el impulso del yo en el que nos encontremos en el momento. Sin embargo, esto no es libertad, porque la segunda fuerza en la vida impedirá probablemente que sigamos ese impulso por mucho tiempo, y aun cuando la vida sea fácil para nosotros no tardaremos en estar bajo otro yo que quiere algo completamente diferente. Por lo tanto, en este nivel, el hacer lo que nos gusta, en realidad carece de sentido porque no hay un yo permanente que quiera. Esa es una buena respuesta. Cada yo tiene su propia voluntad y cada yo tiene su propio poder en determinado momento y caemos, entonces, en una paradoja. Un yo suele hacer algo que le gusta y otro yo se presenta y no le gusta lo que este yo ha hecho. Todas estas diferentes voluntades constituyen líneas y direcciones contradictorias, y como solemos tener amortiguadores muy fuertes, no lo advertimos y nos quedamos muy tranquilos. Es estar en un estado muy peligroso cuando no se ven contradicciones en nosotros mismos ni se siente ningún desasosiego, o calor, como lo llama el trabajo. Cito otra respuesta. Entiendo por ser más libre, en parte liberarse de la mecanicidad, del poder que la gente y los eventos ejercen sobre mí, de la consideración interna, del echar culpas, de inútiles autoacusaciones y de una hueste de otras funciones psíquicas equivocadas. Liberarse de la actitud en su calidad de actitud, del hábito en su calidad de hábito.
La libertad interior no es hacer lo que se quiere tal como uno es ahora. Esto significa la esclavitud del impulso, la voluntad del momento. La idea que tengo de la libertad interior es que no se la puede lograr entregándose a la voluntad del momento, sino por el deseo de ser guiado por la voluntad nacida de la percepción de la verdad. A medida que crece la percepción, crece la voluntad y la libertad interior se siente más plenamente. Sí, es del todo correcto. Si obedecemos a las ideas del trabajo viendo su verdad y percibimos eventualmente el bien que radica en ellas, entonces estaremos más libres de las voluntades momentáneas de los diferentes yoes. Esto significa que se produce un movimiento más interno en nosotros mismos y esto solo se logra por medio de la observación de sí que nos aleja del fingimiento exterior. La observación de sí acrecienta la conciencia y una conciencia acrecentada significa una vista más amplia, una apreciación más total. Una persona cita algo que fue dicho por Uspensky. Puede hacer lo que le da la gana mientras se recuerde a sí mismo. Esto es muy cierto, pero ¿han tratado de hacerlo? Si gustan recordarse a sí mismos más que otra cosa cualquiera, entonces podrán hacer lo que quieren, pero no pueden esperar que esto ocurra enseguida. En la práctica, solo se comprende lo que esto significa después de pasar muchos años en el trabajo, y aún entonces solo se empieza a entender por qué se dijo esto. No serán capaces de hacer lo que quieren si están en el tercer estado de conciencia. Hacer lo que se quiere es mecánico. Estar en un estado de recuerdo de sí es consciente.